Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para cada uno de ustedes. Vamos a compartir un poquito la palabra de Dios en este día. Los Reyes Magos, ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que vieron? La estrella. ¿Y la estrella los estaba guiando dónde? A Belén. ¿Y qué había en Belén? Había un niño que había nacido. ¿Y cómo llamaba el niño? Muy bien. Ahora, si la estrella, bueno, aquí varias estrellas. Si la estrella lo guiaba a donde estaba el niño, si la estrella lo guiaba donde estaba Jesús, ¿por qué los Reyes Magos no llegaron donde estaba Jesús? ¿Dónde aterrizaron los Reyes Magos? ¿Dónde fueron? ¿Se encontraron con quién? Con Herodes. ¿Y quién era Herodes? El rey. ¿No les parece curioso eso? Dice la palabra de Dios, y ahorita lo van a leer, Mateo capítulo 2, que los Reyes Magos emprendieron el camino, salieron buscando una estrella. Y la estrella los iba a llevar ¿dónde? Donde Cristo. Pero resulta que en el camino se desviaron y llegaron ¿dónde? ¿Y Herodes era Cristo? Pero ahí llegaron los Reyes Magos. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que a veces ustedes y yo buscamos el cielo y terminamos en el infierno, en otro lado. Que ustedes y yo buscamos las cosas buenas y terminamos haciendo las cosas malas. Que ustedes y yo buscamos a Dios y terminamos buscando y encontrando otras cosas. Por eso dice la palabra de Dios: hay semilla que cae a lo largo del camino. Hay semilla que cae entre piedras. Hay semilla que cae entre espinos. Pero hay alguna que cae en tierra. Bueno, yo no sé qué tipo de terreno sea usted, pero lo cierto es que cuando uno pierde la estrella, cuando uno pierde el entusiasmo por las cosas de Dios, ¿dónde termina? Donde los reyes de esta tierra. ¿Dónde termina? En las cosas del mundo. Por eso usted podrá encontrar muchos católicos que dicen: cuando yo era católico, iba a misa. Cuando yo era niño, era monaguillo. Cuando yo era pequeño, cantaba en la iglesia. Cuando hace tiempo pasaba esto. Hoy teníamos una reunión y decía una muchacha: padre, yo me acuerdo, mire, en el tiempo de antes, yo no sé aquí si lo hicieron, pero ahí en La Esperanza, cuando eran los padres antiguos, ¿sabe qué hacían? Yo le decía: no, dígame. Los padres salían caminando, visitando los pesebres. ¿Lo hacían o no aquí? Visitando los pesebres. ¿Ya ahorita? No. Ya después de la pandemia, después de esto, no. Así somos nosotros en la iglesia. Cuando en el tiempo de antes, ahora no lo hacemos. Yo le decía: pues vamos a hacerlo, pues vamos a visitar los pesebres, vamos a caminar, vamos a visitar las comunidades. Eso no es malo. ¿O sí es malo? Cuando ustedes vean el camión por ahí sonando y la música, salgan. El padre está por ahí caminando. Y si tiene pesebre, abran la puerta del padre para allá, va para la casa, para adentro, a bendecir el pesebre. No voy a durar mucho, voy a hacer la bendición y voy a seguir caminando. Cuando uno pierde la estrella, se le acaba el horizonte, se le acaba la ilusión y se le acaba todo. Antes, cuando yo era joven, yo me acuerdo que de madrugada iba, padre, a la misa. Yo me acuerdo que en el tiempo de antes, y uno vive recordando. Esas personas perdieron el horizonte, perdieron la estrella.
Cuando uno pierde la estrella que lo lleva donde Jesús, ¿dónde termina? Donde Herodes. ¿Y qué representa Herodes? El placer. ¿Qué representa Herodes? El dinero. ¿Qué representa Herodes? El poder. ¿Qué representa Herodes? A las personas que buscan las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Y a mí me da risa cuando la gente me acerca y me dice, padre, es que usted sabe que yo no voy a misa porque, padre, el trabajo no me deja. Yo no voy a misa, padre, porque es que los niños no me dejan. Yo no voy a misa, padre, porque es que usted sabe que yo tengo otras ocupaciones. Esa persona perdió la estrella que lo llevaba donde Cristo. Que ustedes y yo no perdamos la estrella. Que ustedes y yo siempre busquemos ese horizonte, ese camino que es Cristo. Miren cómo dice Mateo capítulo 2, versículo 1. Los que trajeron la Biblia, ábranla y vamos a leerlo. Mateo capítulo 2, versículo 1. Escuchen, paren la oreja, oído al tambor. Jesús nació en Belén de Judá. ¿Dónde nació Jesús? En Belén de Judá. ¿Dónde nació Jesús? Belén. Pregunta, ahorita que estamos en las celebraciones con los niños, de repente el padre les pregunta, ¿dónde nació Jesús? ¿Qué tienen que responder los niños? Aprendan, niños, aprendan. Puede ser que el padre los agarre medio dormido por ahí y diga, aquí traigo un regalo para ver al niño que me diga dónde nació Jesús. ¿Y qué tiene que responder el niño? Pregunta por si acaso, por ahí. Después no le digan que no le dije. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Oigan. En tiempos del rey Herodes. ¿Cuál era el rey que estaba gobernando cuando Jesús nació? Herodes. Miren los escenarios. Por un lado estaba Jesús que nació en Belén. ¿En qué parte de Belén nació Jesús? En un pesebre. Y por otro lado había un gobernante muy conocido. ¿Y cómo se llamaba? Herodes. Jesús representa la salvación. Herodes representa el mundo de libertad que a veces tomamos en vez de Cristo. Escuchen. Unos magos de Oriente llegaron. ¿De dónde venían los magos? ¿Oriente es lejos o es cerca? ¿Cómo saben? Nos enseña la historia que los reyes magos venían de lejos, de Oriente. Oigan, escuchen. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y le preguntaron. A ver, vamos a ver qué querían los reyes magos. Vamos a ver qué buscaban los reyes magos. Vamos a ver a quién buscaban los reyes magos. Escuchen, ayúdenme. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Habían dos reyes. Jesús nació ¿dónde? En Belén, era el rey. Y había un rey que se llamaba ¿cómo? A ver, ¿por qué los magos se confundieron? Porque Jesús y el rey Herodes eran reyes. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¿Quién era ese? ¿Jesús o el rey Herodes? ¿Quién era? ¿Ve que a veces nosotros nos hacemos lo que no sabemos, pero sí sabemos? Conocemos que debemos seguir a Jesús, pero no lo seguimos. Conocemos a Cristo, pero no lo amamos. Conocemos las cosas de Dios, pero no las buscamos. Conocemos al Señor, pero no estamos detrás de Él. Sabemos de las cosas de Dios y no lo buscamos. Los reyes magos buscaban ¿a quién? A Jesús. Vamos a ver por dónde fueron. Le pasó como a nosotros, lo de Kung Fu. Se confundieron de camino. Oigan. Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. ¿Cuál era la brújula? ¿Cuál era el GPS? ¿O cuál era el punto de referencia que le mostraba a los reyes magos que Jesús había nacido? La estrella. Sencillo. Donde estuviera la estrella, ahí estaba. Vamos a ver dónde fueron. Oigan. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá,
no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Oigan lo que viene, paren la oreja. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos. ¿Qué hizo Herodes? Llamó en secreto a los magos. ¿Para dónde iban los reyes magos? ¿Para dónde estaba Jesús? ¿Y dónde aterrizaron los reyes magos? ¿Por qué fueron donde Herodes? Porque Herodes le dijo, vengan. Porque Herodes los llamó. Así nos pasa a nosotros. Las distracciones de la vida nos llaman. Las cosas del mundo nos invitan. Las cosas de los hombres nos atraen. Pero las cosas de Dios nos dan sueño. Si quieren, miren al que tiene al lado que está dormido. Las cosas de Dios nos repelen, nos las rechazamos. Por eso usted encontrará gente en la iglesia que diga, yo antes era el monaguillo de la iglesia con el padre fulano en el año 83. Naguará, no había nacido yo. En el año yo no sé cuánto yo era el sacristán. En el año yo no sé cuánto. ¿Y qué le pasó? Lo llamó Herodes. ¿Y quién es Herodes? El mundo, las diversiones, las cosas de la tierra, las cosas mundanas, eso lo llamaron. Y entonces antes era cristiano y ahora dejó de creer en Cristo. ¿Por qué? Porque Herodes lo llamó y le dijo, vente. Yo antes comulgaba, padre. ¿Y qué pasa? Es que ahora tengo pareja. Lo agarró Herodías. O lo agarró Herodes y ya no comulga. Yo antes iba a las cosas de Dios y ahora, ay no padre, eso ya no puedo porque es que tengo unos niños. Ahí están los heroditos. Que la excusa de los padres hoy día es que los niños no pueden ir a misa. Hay varios niños en la iglesia que molesten, que lloren, ¿qué vamos a hacer? Tienen que aprender, algún día se van a acostumbrar. Herodes representa el mundo que nos llama, nos atrapa y no nos deja participar. Oigan, ¿qué hizo Herodes? Los llamó, escuchen. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Eso era mentira porque Herodes después que quería descubrir dónde estaba el niño, lo quería matar porque no quería otro rey. Miren lo que viene, escuchen. La estrella. Después de oír al rey. ¿Después de qué? ¿Después de qué? El mundo nos habla, nos invita y nos llama. Los reyes magos tuvieron una tentación. Y la tentación fue no seguir buscando a Jesús. Después de oír el rey, después de haber vivido en el mundo, después de haber escuchado lo que el rey le dijo y le metió en la cabeza, oigan la inteligencia de los reyes magos. Los magos se pusieron en camino. ¿Qué hicieron los magos? Dijeron, usted no es el rey. A usted no era el que buscábamos. Este no es el camino. Vámonos por este camino. Eso es lo que debemos hacer en este día. Ver cuáles son las cosas que parecen reyes, pero no lo son. Por eso hay un refrán que dice, no todo lo que brilla es oro. No todos los que tienen corona son reyes. Y a veces nosotros nos vamos detrás de reyes falsos, buscando cosas del mundo y las cosas de Dios las apartamos. Después de haber oído el rey, los magos se pusieron en camino. Y los magos, el mismo camino que tenían, y mire lo que pasó. Y de pronto, la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Y entonces la estrella los llevó ¿a dónde? ¿A dónde estaba Jesús? Pero dejaron de escuchar al rey, dejaron de estar con el rey. Aunque el rey los entretuvo, ese entretenimiento significa los 20 años que usted tiene viviendo en concubinato. Ese entretenimiento significa el tiempo que tiene sin hacer la primera comunión. Ese entretenimiento significa el tiempo que tiene sin confesarse. Ese entretenimiento significa el tiempo que usted lleva apartado de la iglesia y viene de vez en cuando. Ese entretenimiento que ofrece el rey es la excusa que usted tiene de ir al trabajo y no ir a las cosas de Dios. Las fiestas, las familias, la apatía que tiene, es el entretenimiento. Después de que los reyes dejaron el entretenimiento, vieron la estrella y la estrella los llevó ¿dónde?
donde estaba Jesús. Que ustedes y yo aprendamos la lección. Que aprendamos a buscar a Cristo el Salvador. Pero ¿dónde está? Que aprendamos a buscar a Dios donde está. No por los rincones, sino donde se encuentra. Que ustedes y yo hoy aprendamos eso. Muchos Herodes y Herodías encontraremos en el camino que nos quieren hacer tropezar. ¿Qué va a hacer usted a la misa? ¿Qué va a hacer usted allá? Los que van a la iglesia son unos hipócritas. Más puro golpe de pecho. Miren cómo está la iglesia, miren el escándalo, mire aquello. Esos Herodes, ¿qué es lo que nos quieren hacer? Tropezar. Pero los reyes magos fueron muy inteligentes. Dijeron, este no es el que buscamos. Este no es el Salvador. Salieron, dejaron de escuchar a ese rey y se pusieron a buscar la estrella que los condujo a Cristo. Que ustedes y yo aprendamos esta enseñanza y podamos empezar a buscar a Cristo, que es nuestra salvación, que es el camino, la verdad y la vida. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.